bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo programa de Jóvenes por los DCDR. Hoy tocaremos un tema que es muy importante, sobre todo por lo que está aconteciendo en la coyuntura política social. Y se trata sobre las políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos. Pero antes necesitamos saber todo lo que concierne a este tema. Es por eso que les traemos el bloque ¿Sabías qué? Las políticas públicas nacen de la necesidad de resolver uno o varios problemas que aquejan a la población y que esta misma ha sido protestada para que los políticos las atiendan. Problemas como por ejemplo en derechos sexuales y reproductivos. Una política pública requiere la toma de decisión de las autoridades. Una vez logrado esto, se anuncia mediante una ley, un decreto, una sentencia, un programa o un proyecto. Si hablamos sobre los derechos sexuales y reproductivos, esto se traduce a la ley que fomenta la deserción escolar por embarazo o la ley la prevención del hostigamiento sexual. La protesta social por años ha logrado que los políticos creen políticas públicas a favor de la ciudadanía, más aún sobre los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, algunos políticos se han encargado de imponer sus ideas conservadoras en el quehacer público, llevándonos a un gran retroceso en vez de avances. Hoy en día estamos viviendo un gran retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, pues existen proyectos de ley como la 904 y la 1761 que agravan la situación de muchas niñas, niños y adolescentes. Es así como no soluciona la problemática de raíz. Las políticas públicas en el marco de los derechos sexuales y reproductivos son creadas para atacar estos problemas sociales que en anteriores programas hemos visto y que estos atentan contra la vida y salud de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, población LGTBIQ+, entre otras poblaciones vulnerables. Los derechos sexuales y reproductivos y las políticas públicas que acompañan a estos derechos tienen un fin específico, que es beneficiar a estas poblaciones ya mencionadas. Sin embargo, vemos que esto no está siendo posible en estos últimos meses, que desde el Congreso estamos viendo proyectos de leyes que están atentando contra estos derechos sexuales y reproductivos y que no benefician en nada a estas poblaciones. Pero vamos a ver un poco más sobre ello en el siguiente bloque, Jóvenes en Acción. Se registran más de 3.600 casos de violación sexual en Perú en lo que va del año, según el diario virtual y físico Exitosa, en su emisión del 24 de mayo del 2022. El nuevo ministro del Interior, Dimitris Salmachartola, aseguró que tendrá como prioridad su cartera combatir los casos de violencia sexual. Asimismo, informó que en lo que va del año se registraron 3.600 casos en su sector hasta el 20 de mayo. Asimismo, el ministro aseguró lo siguiente en su cuenta de Twitter. Una tarea primordial, enfrentar de forma multisectorial el delito de violación sexual. En lo que va del 2022 se ha producido 1.392 violaciones sexuales a víctimas mayores de edad y 2.307 a menores de edad. En total van 3.629 casos al 20 de mayo del presente año. Sin duda alguna, una de las tareas primordiales es la acción contra la violación expresa y objetiva de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, las declaraciones del ministro no presentan una solución ante esta problemática, lo cual nos lleva a plantearnos lo siguiente.
¿Realmente los derechos sexuales y derechos reproductivos en adelante DSR se encuentran reconocidos en nuestro Perú? ¿Cuáles son las políticas públicas referente a DSRs en nuestro país? ¿Se ha venido implementando estas políticas públicas de DSR en nuestro país y es necesario? Son preguntas que nos responderemos en el transcurso de este bloque. Para ello, comencemos. Desde una lectura simple, en el artículo número 7 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho a la salud, y del artículo número 6 de la misma Constitución, el cual alude el derecho a la maternidad y a la paternidad responsable como el derecho a decidir y la protección de la familia, así como la obligación del Estado de asegurar programas de educación, información y de los medios respectivos, encontramos los DSR de manera implícita en los artículos mencionados. Asimismo, estos encuentran sostén en otros derechos humanos también reconocidos, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, entre otros. Entonces, como se puede advertir, el derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho implícito con contenido propio reconocido dentro de nuestra Constitución Política del Perú, pero que se encuentra reconocido en otros derechos humanos con contenidos propios y reconocidos de manera expresa en la Constitución, como por ejemplo ya mencionamos los derechos a la salud, a la integridad, al proyecto de vida, entre otros. Pero a todo esto, ¿existen políticas públicas sobre DSR? Claro que sí. Por ejemplo, en el año 2016, el Perú aprueba el Plan Nacional de Igualdad de Género, que abarcaría entre los años del 2016 hasta el 2021. Asimismo, el Perú cuenta con el Plan Nacional de la Infancia y la Adolescencia y el Plan Multisectorial contra el Embarazo Adolescente. Ambos instrumentos servirán para que los y las adolescentes puedan vivir su salud sexual y reproductiva de manera responsable, informada y adecuada, y de esta manera reducir la tasa de embarazos adolescentes. Se aprobó la norma técnica de salud de criterios y evaluación sobre servicios diferenciados para los y las adolescentes, como otras implementaciones que se han ido acoplando a lo largo de los años, siendo estas algunas las cuales te mencionamos. Sin embargo, ¿realmente se están tomando acciones para la implementación y mejora respecto a las políticas públicas sobre los DSR por parte del Estado? Si bien es cierto, en cuanto a declaraciones sobre el delito de violencia sexual, el Consejo de Ministros planteó la castración química para violadores de menores de edad y mujeres. Como alternativa, el Ministerio del Interior aseguró que estas medidas deben asegurarse primero el acceso de justicia y que se promueva correctamente las penas y los castigos que se habían desarrollado, mientras que estos no sean lesivos a los derechos humanos, según declaraciones del Ministerio del Interior. Es necesario que entendamos que la castración química no va a solucionar el problema ni tampoco va a disminuir los casos de violencia sexual, pues lo único que se estaría haciendo es atacar la punta del iceberg cuando existe mucho más de fondo, y estos problemas de fondo están relacionados de manera directa con las políticas públicas sobre DSR e incluso en cuanto a los presupuestos económicos y aplicativos de ello. Por ello, según la investigación del portal periodístico Huayca, nos revela que el presupuesto aprobado bajo la gestión de la ex ministra Pilar Macetti sobre la gestión general del MINSA fue alrededor de 1.281.000 soles para brindar información acerca de salud sexual, reproductiva y planificación familiar para los y las adolescentes. Y de acuerdo a un cálculo básico entre los 7 millones de jóvenes y adolescentes entre 15 a 29 años, nos da alrededor de una inversión de 16 céntimos por cada uno de ellos. De este modo es evidente el abandono económico, donde el personal de salud, en vez de ejecutar los planes sobre prevención, planificación familiar, salud sexual y reproductiva, tenga que ingeniárselas para ver las maneras y subsistir económicamente para brindar estos servicios. Como campañas de salud sexual y reproductiva a bajo costo y a costo mínimo, lo cual afecta de manera directa a toda la promoción de los DSR y al reconocimiento de los mismos. Sin duda alguna, es necesario un impulso a las políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos. Recordarles a nuestras autoridades y sobre todo exijamos una educación sexual integral que se ha demostrado que puede ayudar a bajar muchos de los problemas como los embarazos no deseados. Asimismo, esto resulta en la prevención, que es de vital importancia para evitar violaciones de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, una asignación económica de manera proporcional a las políticas públicas en nuestro país.
y como las proyecciones que se tengan de manera clara y específica y en conocimiento de todos y para todos. Finalmente, es necesario implementar, mejorar y renovar las políticas públicas sobre DCRs en nuestro país y sobre todo entender que incrementar las penas, incrementar las sanciones no soluciona el problema. Lo importante es la prevención y esto va de la mano con el tema de hoy, que son las políticas públicas. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. No olvides y sobre todo, este es un espacio para poder reflexionar y entender la importancia de las políticas públicas y sobre todo la importancia que tenemos de conocer, reconocer y exigir nuestros derechos, que no solamente son míos, son tuyos y son nuestros. Y depende de ti, de mí, de todos, que realmente hagamos un cambio y exijamos la incidencia y el labor para que se puedan hacer cumplir. Nos vemos la próxima semana. Ahora que sabemos cómo va la situación de las políticas públicas en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, hemos traído en el siguiente bloque a una persona que nos va a complementar todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Es por eso que viene Lumbrera. Estamos nuevamente en Lumbrera y hoy hemos traído a una persona que nos va a complementar sobre el panorama de los derechos sexuales y reproductivos. Casualmente también es parte de la red IQ y está involucrada en varios proyectos que tenemos e incidimos desde la red. Así que ella es Milagros. Hola Milagros, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Milagros Alvarado, actualmente soy tutora del curso de promotores en género y derechos sexuales y reproductivos, miembro de la red Interquorum Cusco y también abogada de profesión, especialista en temas de derechos humanos. En este caso, vamos a empezar, ¿no? La primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el panorama sobre en torno a las políticas públicas de los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, respecto al tema, podemos referir de que ha existido un avance significativo respecto a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, debido a que con mayor fuerza se ha ido visibilizando cuál es la importancia de estos derechos para el desarrollo integral de las personas. Sin embargo, estos avances no han sido muchos, han sido pocos, pero que de una u otra forma van sensibilizando no solo al sector público, sino también a la sociedad como tal respecto a cómo podemos ejercer nuestros derechos cuando existe la vulneración de estos y qué acciones podemos tomar. Justamente para eso se promueven como bien lo comentas, ¿no? Estas políticas públicas, ¿no? Porque no son temas o problemas menores como algunos grupos conservadores pretenden ponerlo en la agenda pública, como si fueran problemas aislados o temas aislados, ¿no? El embarazo adolescente como un tema aislado, ¿no? La educación sexual integral como un tema de perversión, ¿no? Hacia los menores, ¿no? Las menores, ¿no? Adolescentes, ¿no? Y más temas, por ejemplo, he visto, ¿no? Hace poco una publicación de Huayca, que es un tema que vamos a tener en el próximo programa sobre la violencia obstétrica, que es algo invisibilizado, ¿no? Y que configura un atentado contra el derecho sexual y reproductivo, ¿no? De las personas gestantes, en este caso, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué proyectos de ley ahora mismo atentan contra estos derechos sexuales y reproductivos, que al fin y al cabo, ¿no? Vienen a ser las políticas públicas, pero que en sí no benefician, ¿no? Sino, al contrario, atentan contra estos derechos, ¿no? De estos proyectos de ley, incluso creo que aún no hay leyes que atentan, pero hay pretensiones, ¿no? Por ejemplo, este último 5 de mayo de este año, el Congreso aprobó, ¿no? La Ley 904/2021, mediante la cual se reduce, ¿no? las atribuciones que tiene el Ministerio de Educación para el tema
de la regulación, ¿no?, de la educación sexual integral en los diferentes niveles educativos, ¿no? Y da la potestad, por ejemplo, a que determinados grupos organizados de padres de familia, que en su mayoría tienen sesgos ideológicos, puedan revisar, por ejemplo, el contenido de estos textos y la información relacionada al tema de la educación sexual como tal. Entonces, esto para mí constituye un retroceso, ¿no?, a lo que veníamos avanzando en lo que constituye la implementación de la educación sexual integral como tal, porque gracias a la educación sexual integral, como jóvenes, como adolescentes, como niños, niñas, podemos entender cuál es la naturaleza de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y esto ayuda también a, como mencionaba antes, a entender cuándo estamos ejerciendo plenamente de estos y cuándo está existiendo una vulneración de los mismos. Y también ayuda incluso al tema de la reducción de determinadas problemáticas como es la violencia de género, el embarazo adolescente y otros puntos. Entonces, teniendo en cuenta de que existe un retroceso desde el tema educativo para poder explicar de forma adecuada qué constituye, por ejemplo, el gozar de mi sexualidad de forma libre, plena y sin discriminación, hace que, por ejemplo, se choque, ¿no?, con lo que ya veníamos regulando, ¿no? Tenemos una política nacional de género que estipulaba, ¿no?, el tema de los parámetros para la reducción de la violencia como tal, pero también de la implementación de la educación sexual integral, ¿no? Asimismo, teníamos otro tipo de políticas alineados a los niños, niñas y adolescentes, como la Política Nacional de Igualdad, el tema del Currículo Nacional de Educación Básica, que también está alineado a este tema. Sin embargo, con este proyecto de ley, estamos como que colisionando con políticas que ya se estaban planificando previamente, y obviamente cambiar, ¿no?, la perspectiva que se tenía desde el ámbito educativo hacia la población como tal. Entonces, creo que este punto debe ser un poco más analizado, más socializado antes de su implementación plena, porque hace de que la sociedad pueda retroceder, ¿no?, en lo que ya veníamos avanzando, como menciono, y de ahí, por ejemplo, el reclamo de diversas organizaciones, tanto sociales, de espacios juveniles, para que se tomen acciones concretas respecto a este punto, ¿no? Definitivamente configura un retroceso grave, hay que sincerarlo, ¿no? Lo poco que se ha logrado con respecto a obtener o que se hagan respetar los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de la población vulnerable, ¿no?, que son niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿no?, la comunidad LGTBIQ+, entre otras poblaciones, ¿no? Entonces se ha creado todo un lobby para atentar contra la educación sexual integral, ¿no?, que finalmente es una herramienta que beneficia a estas poblaciones, ¿no?, niños, niñas, adolescentes, ¿no?, y que es todo lo contrario a lo que estos grupos, a este lobby, ¿no?, nos quieren o quieren hacer creer a la población, ¿no? Y los números aún siguen incrementando, ¿no? Aún sigue habiendo embarazo adolescente, violencias obstétricas, ¿no? Que no se les entregue los métodos anticonceptivos o no se les informe, ¿no? Sin esto, digamos, haciendo esta intromisión, ¿no?, hacia los verdaderos especialistas, las personas especialistas, pues sí va a configurar bastante y va a ser un gran daño ante una sociedad que, digamos, les falta mucho por avanzar, ¿no? Hay un tema también que quisiera que nos comentes acerca de ello, ¿no? Y ese tema que hubo controversia por este caso, el caso de la niña de 3 años acá en Chiclayo, ¿no? Y que el presidente dijo de arranque, ¿saben qué? Castración química, ¿no? Y se puso ante el Consejo de Ministros, ¿no? Se aprobó que pasara, ¿no? Desde esta perspectiva del derecho, ¿no? Y con este enfoque de género y con este enfoque, ¿no?, social, ¿realmente es viable este proyecto de ley? ¿Es viable? ¿Realmente soluciona algo? ¿No soluciona nada? Solamente desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es esa mirada, ¿no?, con respecto a este proyecto de ley?
Bueno, respecto a la pregunta que me realizas, es necesario tener en cuenta de que efectivamente cuando hablamos de políticas públicas en temas de derechos sexuales y reproductivos, siempre ha existido esta colisión, ¿no? Con temas ideológicos, con temas de construcciones sociales que no ayudan a entender la real dimensión de los derechos sexuales y reproductivos y la importancia de la implementación de la educación sexual integral, ¿no? Porque este tema va alineado mucho a la prevención de la violencia de género, al tema de eh, evitar que estas violaciones sexuales se sigan dando y entre otros puntos, ¿no? Entonces, cuando me mencionas, por ejemplo, este caso que fue muy sonado a nivel nacional y que lamentablemente son casos que se vienen dando diariamente en nuestro país, pese a que existen sanciones muy drásticas, ¿no? Porque el hecho de la violación sexual contra menores de edad tienen penas muy altas, ¿no? Sabemos que pese a esta regulación y, y estas restricciones que existen desde el ámbito jurídico, la tasa de violaciones sexuales no baja, ¿no? Siguen dándose. Y esta propuesta por ejemplo, de la castración química, que no es una propuesta de ahora, ¿no? Que siempre ha estado voceada en espacios políticos como una forma de represión, ¿no? Y una solución para estos casos de violación sexual. Pero hay que tener en cuenta de que la violencia, porque el hecho de someter a una persona a una violación, a una castración química, no va a solucionar los actos de violencia que también estos cometen. Es decir, la violencia no va a solucionar la violencia como tal. Lo que el Estado debe hacer es implementar políticas públicas de prevención efectiva, ¿no? Para evitar que estos casos se den. Y otro punto es que también nosotros internacionalmente nos ceñimos, ¿no? Lo que, por ejemplo, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Constitucionalmente también hemos regulado determinados parámetros respecto al derecho a la integridad, ¿no? Respecto también al derecho a la dignidad como persona. Entonces, por ejemplo, estos puntos colisionan con estas acciones no solo de la castración química, ¿no? Sino también con estos temas relacionados a que se quería solicitar, ¿no? La muerte a violadores, ¿no? Entonces, ponernos a pensar si, por ejemplo, estas acciones van a cambiar la dinámica social que actualmente tenemos. Es decir, cuánta importancia tiene el tema educativo para prevenir estos casos como tal y evitar, por ejemplo, en un futuro socializar este tema de qué acciones tomamos contra el perpetrador, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se comete un delito como tal, existen diversos matices que se deben tomar en consideración, el matiz cultural, el matiz social, el desarrollo familiar incluso que tuvo el agresor. Entonces, pienso que hay que analizar estos puntos desde un ámbito más efectivo, porque de nada nos ha servido hasta ahora seguir implementando políticas y reforzar el marco jurídico para seguir sancionando la comisión de estos delitos, cuando en realidad nos estamos dando cuenta que está siendo poco efectivo, ¿no? Que hay cantidad de personas que han sido ya sentenciadas por ese tipo de delitos, pero ¿dónde está la reparación efectiva de la víctima, no? O dónde está, por ejemplo, el hecho de que esta tasa de violaciones esté bajando, ¿no? Es decir, yo como poblador veo que, por ejemplo, voy a recibir una sanción muy alta y reflexionar sobre mi actitud, ¿no? Eso no ha hecho un cambio estructural en nuestro país. Entonces, creo que lo ideal es que el Estado en este momento se enfoque en este tema educativo, ¿no? Refuerce el tema de educación que recibimos en inicial, en temas de primaria, secundaria, hasta en las universidades, ¿no? Y de esta forma vamos cambiando el pensamiento de las personas, vamos cambiando estas construcciones sociales que existen, que arraigan la violencia de género como tal, vamos cambiando la percepción que se tiene en familia como tal, y hacemos de que, por ejemplo, tengamos una sociedad más libre de estereotipos y también un espacio en el cual se respete tanto los derechos de varones y mujeres, y también esta construcción falsa de roles que existe desaparezca, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar ya de que efectivamente el Estado está haciendo una intervención correcta, ¿no? Más no con este tipo de ideas que, como mencionaba, no solo van en contra del marco constitucional que tenemos, sino también a nivel internacional va en contra de lo que también como Estado peruano venimos promulgando, ¿no? Eso es lo que podría mencionar. Cuando Milagro se refiere a que estamos
nosotros, también regidos dentro de lo que es la Corte Interamericana, ¿no? Y los pactos, por ejemplo, ¿no? Que también justamente defienden a los derechos humanos. No crean que se refiere a que estamos defendiéndolo de alguna otra manera al violador, ¿no? Por el hecho de no pedir pena de muerte, no es, y desde mi punto de vista no es tanto el hecho de que no se haga justicia, sino de que no es una medida que realmente erradique el problema de fondo. Por eso es que en este caso Milagros menciona algo importante, que es la prevención. Y la prevención nos garantiza que estas tasas de violaciones y todos los problemas sociales, ¿no? que entornan a los derechos sexuales y reproductivos vayan disminuyendo. Justamente también Huayca sacó una nota, ¿no? sobre este colegio que implementó la educación sexual integral. Y la tasa de embarazos, ¿no? de adolescentes disminuía a 0. O sea, prácticamente se erradicó el embarazo adolescente. Lo que, en otras palabras, se pide es que realmente se ataque el problema de fondo más allá de poder tomar acciones inmediatas, ¿no? Por la importancia de promover estas políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque es importante que todos sepamos, ¿no? Y que todos promovamos estas políticas públicas. Es importante promover el tema de los derechos sexuales y reproductivos porque se debe entender que todos, todas tenemos derecho a ejercer de forma libre nuestra sexualidad, ¿no? Y también el derecho a poder elegir, ¿no? En el ámbito reproductivo, si vamos a tener hijos o no, entre otros puntos, y que todo ello se desarrolle en un ámbito lejos de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, que no exista discriminación por el tema de la orientación sexual, que no exista discriminación por decidir ser madre o no, que tampoco exista coacción o violencia por el hecho de, por ejemplo, utilizar métodos anticonceptivos, entre otros puntos, ¿no? Ahí radica la importancia porque todos estos derechos sexuales y reproductivos ayudan a que nosotros como seres humanos, tanto en el ámbito psicológico, físico, podamos desenvolvernos de forma adecuada en la sociedad, ¿no? Y la importancia de promoverlos hace de que podamos cambiar, ¿no? Toda esta estructura social que se ha ido construyendo, todos estos parámetros que se han ido asentando en la sociedad a raíz, no solo, por ejemplo, del tema cultural, ¿no? Sino también del entorno en el cual nosotras vivimos, ¿no? Y esto ha hecho que, por ejemplo, muchos espacios organizados como la Red Quórum pueda aperturar espacios de diálogo, ¿no? Espacios de diálogos dirigidos a jóvenes, a la sociedad en general, para reconocer, ¿no? Y apropiarnos de estos derechos que muchas veces creemos que no son parte nuestra, ¿no? Y este hecho de apropiarse y retomar, reivindicar nuestros derechos como tal, hace de que, por ejemplo, exista un cambio, ¿no? En la dinámica de implementación de políticas públicas, porque obviamente muchas de nosotras, en un futuro vamos a quizá ser parte activa de este sistema político y de este sistema de la gestión pública como tal, y si tenemos, por ejemplo, claro lo que implica el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, obviamente vamos a poder formular políticas públicas más efectivas y coherentes con lo que constituye la realidad peruana, ¿no? Que es muy diversa, ¿no? Y también la importancia radica en que estos derechos sexuales y reproductivos, como mencionaba, están alineados a otros derechos, ¿no? Al derecho a la dignidad, al derecho a la integridad, al derecho a la vida como tal, ¿no? Y al derecho a poder desenvolverme en un ambiente libre de discriminación, ¿no? Que son puntos que siempre se tocan lamentablemente en nuestro país. Aún, por ejemplo, existe siempre pugna, ¿no? Respecto al tema de la orientación sexual que uno tiene, el tema de, por ejemplo, denunciar un caso y no ser tomado en cuenta porque, por ejemplo, en mi DNI figura otro nombre y supuestamente yo tengo otro aspecto que son típicos eslogan con los cuales se cataloga determinados casos, o que, por ejemplo, se crea de que siempre la mujer va a tener que soportar, digamos, determinados marcos de violencia en su hogar con la finalidad de poder seguir manteniendo el núcleo familiar, ¿no? Entonces son tantos temas que se han arraigado
que están íntimamente relacionados con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y lo bonito es que, por ejemplo, ha habido un fuerte movimiento social que día a día va capacitando a más jóvenes, a más personas, que hace que se involucren en este tema y que también nos hace parte activa de nuestras familias, ¿no? Porque de todo lo que aprendemos vamos cambiando también el pensamiento familiar y todo lo que se ha ido arraigando, como mencionaba, ¿no? Y obviamente hacemos que este cambio intergeneracional haga que las futuras generaciones puedan encontrarse en un ambiente más coherente con lo que, por ejemplo, propugna nuestra Constitución o determinados marcos internacionales que muchos a la fecha cuestionan, en el sentido de que no tenemos el pleno goce o ejercicio de estos derechos, ¿no? Y lo ideal es que podamos seguir avanzando a paso firme pese a estos pequeños retrocesos que se ha tenido, pero hace ver de que, por ejemplo, también como espacios organizados tengamos que cambiar la dinámica de cómo generamos estos procesos de incidencia política y hacia dónde podemos nuevamente reorientar algunas acciones que venimos tomando. No solamente es un tema de violencia sexual, ¿no? Atentado contra la violencia obstétrica, ¿no? Entre otros temas más, sino también hablamos de otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, la ley de identidad de género, ¿no? El matrimonio, ¿no? La ley del matrimonio. Entonces, hay muchos temas más que, por supuesto, vamos a abordar en los siguientes programas, porque si no, nos haríamos súper extensa la entrevista en este sentido, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Milagros, por tu participación, por habernos dado una mirada más amplia con respecto a este tema, ¿no? Sobre las políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Lo vemos leyes, escuchamos leyes, pero no sabemos, algunas personas no saben que esto justamente configura dentro de las políticas públicas que se generan en nuestro país, ¿no? Entonces yo te agradezco bastante haber estado aquí, los minutos que te has tomado para poder conversar acerca de ello. Igual agradecer al programa de Jóvenes por los DCDR por este espacio, ¿no? Porque es importante siempre dialogar y compartir acerca de este tema, ¿no? Y nosotros apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de la lucha que constantemente venimos impulsando desde diversas regiones del país, e invitar a que más personas, más colectivos, más espacios puedan ser parte activa también de estos procesos, porque solo trabajando de forma articulada, trabajando de forma conjunta, vamos a poder visibilizar de forma más amplia la problemática que a diario miles de jóvenes, niños, niñas y adolescentes vienen afrontando. Seguimos prestos igual desde el espacio a poder compartir más y a poder conocer más, y de seguro habrá oportunidad para poder dialogar de otros puntos también, como mencionaba Priscila. Gracias. Muchas gracias, Milagros, por estar aquí, y esperamos que esta información que hemos escuchado, ¿no? De Milagros, todos estos aportes complementen más sobre todo lo que van a ver en el transcurso del programa. Así que sigan la transmisión, no se vayan, tenemos aún mucho más. Nos vemos en el siguiente programa desde este bloque. Muchas gracias por la entrevista, y ahora sí, nos vamos a una pausa y después de ella viene el bloque random, así que continúen con la transmisión. Chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su bloque favorito, Random,
El día de hoy les voy a hablar sobre proyectos de ley en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a ver qué proyectos sí van y qué proyectos no van. Así que comencemos. Como primer proyecto tenemos la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Este proyecto de ley fue presentado por la congresista Ruth Luque y busca garantizar el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a no llevar una maternidad forzada. Así que este proyecto sí va. La propuesta del presidente sobre el proyecto de ley que plantea la castración química para violadores consiste en reducir el libido e inhibir el deseo sexual como método de prevención contra las agresiones sexuales y también como castigo. Sin embargo, es una medida que solo ataca a la punta del iceberg y no soluciona el problema de raíz. Así que este proyecto no va. Ahora tenemos el proyecto de ley para erradicar la trata de personas en la Amazonía peruana. Este proyecto busca la asistencia y capacitación técnica a las entidades públicas pertinentes para contrarrestar este delito. Además, promueve la conciencia pública para evitarlo y provee la asistencia directa a las víctimas. Este proyecto sí va. Por último, tenemos el proyecto de ley que impulsa la calidad de materiales y recursos educativos en el Perú. Esto impulsa la intervención de los padres de familia en la realización de los materiales educativos, pese a que en muchos casos no tengan conocimiento sobre la materia. Esto, por supuesto, pone en riesgo la educación con enfoque de género en la currícula nacional. Así que este proyecto no va. Muchas gracias por ver el programa. Hacerles recordar que hay que hacer incidencia en estos temas para que las políticas públicas nuevas que puedan llegar a presentarse desde el Congreso y que, bueno, después puedan llegar a aprobarse sean en beneficio siempre de la población. Y bueno, recordarles que todos los sábados estamos desde las 7 de la noche transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Jóvenes por los DCR. También recordarles que tenemos otras cuentas, otras redes sociales más, como Instagram, como Twitter y como YouTube. Ahí también estamos publicando contenido con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. ¡Chao!